Hola, muy buenos días, queridos amigos. Nuevamente juntos. Soy Álvaro Rego Díaz, cirujano vascular, experto en enfermedades venosas y linfáticas. Espero que estén muy repuestos después de este fin de semana que fue bastante largo y muy grato. Espero que realmente que hayan recargado las baterías y que estén listos para seguir usando la energía para disfrutar de una vida linda, saludable, agradable, un poco fría hoy día en la mañana, pero con un sol bastante bello, bastante interesante. En relación a lo que nos atañe al tema que vamos a seguir tratando, en realidad ha sido largo, no hemos podido cambiar de tema porque la interacción que hemos tenido con ustedes ha sido muy grande en relación al tema no más safenectomías. Por lo tanto, vamos a seguir en esto hasta que quede lo más claro posible y poder entonces haber servido a la comunidad toda en poder entender mejor de qué se trata este tema. Primero que nada hay que decir que efectivamente uno no es el dueño de la verdad, pero la opinión que es la que yo profeso es la misma que tienen una gran cantidad de expertos a lo largo del mundo y de bastante prestigio, renombre y en realidad más que eso con una muy buena calidad de trabajo y fundamento científico para poder aseverar ciertas cosas. Lo primero que debemos hablar es entonces, para ir más atrás, todavía, por unas dudas que han aparecido, ¿qué es una safenectomía? Una safenectomía viene del término que significa sacar, retirar algo. Y safenectomía se refiere a retirar, a arrancar, a sacar la vena safena del organismo. Puede ser la vena safena mayor, la vena safena menor o alguna otra de las safenas accesorias, que son otro tipo de venas que están también en la economía del drenaje venoso de la extremidad inferior. Entonces, en sí el concepto safenectomía quiere decir arrancar o sacar la safena. Y eso fue un tratamiento que realizamos durante mucho tiempo. Y fue un tratamiento que fue interesante en determinado momento porque reemplazó a grandes cirugías donde se abría la piel pero de una forma tremenda para poder eliminar la vena safena. Entonces, el daño que se ejercía en la extremidad inferior asociado a las grandes resecciones venosas fue entonces disminuido en forma bastante importante con ese procedimiento que era bastante ingenioso, que es bastante ingenioso y que consistía en hacer una incisión en el tobillo, otra en la ingle, introducir un fierrito, un alambre dentro de la vena y entonces traccionarla y arrancar la vena como quien da vuelta una manga y saca la manga de una camisa, por ejemplo. Entonces eso es lo que se hacía y al comienzo nuestra preocupación era que era muy cruento. En el fondo dolía, molestaba mucho. Y además había un componente estético. Los antiguos, muy antiguos de cirujanos decían, a mí en todo caso no alcancé a vivir eso,
me refiero a una cosa etaria. Gran cirujano, gran incisión. Bueno, finalmente, al correr el tiempo, eso no es así. Si ha habido un avance grande en la cirugía, han sido los accesos por mínima invasión. Eso es una cosa que ha sido fundamental. En cirugía vascular venosa, esto partió, claro, inicialmente como una alternativa, un poquitito menos, para buscar una opción menos cruenta, más estética, pero a lo largo del tiempo aparecieron unos nuevos actores en esta película del tratamiento de la enfermedad venosa crónica, y específicamente me refiero a lo que significa la recidiva, es decir, que vuelvan a aparecer varices. La verdad sea dicha, es que cuando uno secciona la vena safena y la arranca, se genera un ambiente en el cual lo que quedó de la vena en la ingle, que se llama muñón safeno, que es en buen chileno un chonguito que quedó de safena, de uno muy cortito que desemboca en la vena femoral, queda expuesto a un ambiente inflamatorio y con sangre. Entonces eso genera en una gran cantidad de oportunidades vasos de neoformación, que son, la verdad, verdaderas raíces que salen desde lo que quedó de la safena. ¿Y eso es una cosa frecuente? Sí, es tremendamente frecuente. En la actualidad sabemos que es la principal causa de recidiva, es decir, que vuelvan a salir las varices. Y si uno las opera nuevamente, si tenía 2 van a salir 8, después vuelve a operarla, si tenía 8 van a salir 40. Entonces, esto es una cosa que en realidad es difícil de manejar. Ahora, ¿se puede manejar? Sí. Requiere una técnica muy específica que nosotros utilizamos cuando tratamos recurrencias de pacientes que han sido operados en otros lugares. Entonces, y por otro lado, había más posibilidades de tener complicaciones locales y en general también la posibilidad de tener complicaciones sistémicas, es decir, generales. Entonces, ya no se ven infecciones de herida, no se ven grandes problemas. Entonces, cambió la perspectiva, y la perspectiva hace unos años atrás empezó a ser, no, en realidad hacemos los procedimientos, dejamos la safenectomía atrás, porque queremos procedimientos que sean más seguros y más eficientes, es decir, que tengan menos complicaciones y que el resultado sea más duradero. Y eso es un tema que es muy interesante y que es de continuo debate en el mundo, porque los cirujanos a veces somos medios porfiados y tosudos y además nos gusta operar. Entonces tratamos de buscarle explicaciones a tratar de seguir operando. Y por otro lado, cuando se hacen los grandes trabajos científicos para medir los resultados de uno u otro, yo todavía no conozco uno en el cual sea absolutamente pura la selección de los pacientes y el criterio con el cual se trató al paciente. ¿Por qué? Porque hacer un procedimiento, como por ejemplo una safenectomía, es muy estándar. La mayoría lo hace igual. Por eso que los cirujanos generales u otros tipos de especialistas, parientes lejanos de nuestra especialidad, podían hacerla, porque en realidad era muy similar. Los procedimientos endovasculares de los que vamos a hablar más adelante son muy operador dependientes. Por lo tanto, para que tengamos resultados válidos en sacar conclusiones, tenemos que tener muy bien definido quién y cómo hizo el procedimiento para comparar safenectomía con procedimientos endovasculares. Si no, vamos a comparar peras con manzanas. Por lo tanto, creo que eso ha sido sumamente claro, en que el comentario en que nosotros lo que buscamos es la seguridad
y la disminución de la recurrencia. Y además, esto es además, que no duela, que no moleste y que sea un resultado estético perfecto. Pero la verdad, eso debe ser un además, porque lo que más nos importa es la seguridad del paciente y, por supuesto, que no tenga que estar a cada cierto tiempo volviendo a retratarse sus extremidades. Bueno, al principio uno llega con miedo, porque uno sabe de qué se trata el tema, pero él da mucha confianza, o sea, uno queda súper claro con lo que te explica, el procedimiento que va a hacer, y uno ve los resultados, por lo menos en mi caso fueron súper rápidos. Yo sabía lo que tenía que hacer, me porté bien, hice todos los cuidados que tenía que hacer y después de la cirugía, oye, la recuperación fue súper rápida. Estuve viendo resultados y después de la cirugía la mejoría ha pasado 2 semanas y el cambio es pero evidente. Bueno, al principio uno llega con miedo. De vuelta, yo quiero en este instante contarles que cuando es muy complejo jugar hacia atrás lo que hacíamos, porque operábamos porque no teníamos otras opciones, por lo tanto la verdad es que hacíamos lo mejor que estaba en nuestras posibilidades. Del arsenal terapéutico en realidad que teníamos en ese momento era muy limitado. Pero bueno, las cosas son absolutamente distintas ahora y con la globalización de los medios en realidad no es difícil acceder a cuáles son las tendencias de tratamiento, es decir, los procedimientos que deben hacerse sobre distintas enfermedades, ya que es muy fácil comunicarse. Es más, en la actualidad, cuando, por ejemplo, yo tengo una duda, un caso tremendamente complejo, habitualmente hacemos una reunión virtual entre varios especialistas de distintas partes del mundo. Y eso en general lleva a que uno pueda estar muy actualizado. Por lo tanto, sí en el momento ahora, yo creo que uno no debe cuestionarse si hacer, o sea, yo ya no me cuestiono, pero en general debe haber un cuestionamiento duro en relación a hacer safenectomías. Bueno, en relación a qué cambió, qué fue lo que reemplazó a las safenectomías, básicamente fueron los procedimientos endovasculares. Y esto partió hace bastante tiempo con una tecnología que se llamaba radiofrecuencia, pero solita, secas, no la segmentaria, que es la que utilizamos a diario en la actualidad. Y eso fue un dispositivo que en el fondo cerraba la vena porque la dañaba con la generación de un arco de energía que se generaba en las paredes de la vena. Y en realidad era interesante, pero tenía muchas limitantes porque era un catéter grande. Después apareció en Gloria y Majestad un accidente que en realidad que en realidad un doctor se encontró con una posibilidad brillante de meter una fibra óptica dentro de una vena y cerrarla. Eso es una historia muy bonita, es una historia muy muy interesante. Y empezó la era ya en serio de las termooclusiones, es decir, el cierre de las venas, termooclusiones venosas, cierre de una vena con energía térmica, es decir, con calor. Interesante el tema porque al comienzo, cuando apareció esta técnica, que obviamente los que iniciamos este tipo de procedimiento,
no se nos trató muy bien, ¿eh? Se nos trató de locos, comerciantes, delincuentes, cualquier cosa, porque la inercia en realidad es muy grande en el mundo, no solamente acá. No solamente nos pasó a un par de nosotros acá en Chile, sino que le pasó a mucha gente en el mundo. Pero después de un tiempo, en realidad, fue tanta el peso de los beneficios de estos procedimientos que en realidad la comunidad empezó a abrirse y ya esto es indiscutible y ya no hay más discusión. Pero partió entonces la radiofrecuencia sola, después a unos pocos años vino el láser, que hasta el día de hoy sigue siendo un excelente tratamiento. Y luego apareció la radiofrecuencia segmentaria, que es otra manera de utilizar la energía proveniente de la radiofrecuencia para cerrar la vena. En eso sí es una cosa de gustos. Yo puedo trabajar con ambas, pero la verdad sea dicha, a mí me gusta mucho, pero esto es algo ya de gusto personal, el uso de la radiofrecuencia segmentaria. Por una serie de consideraciones muy técnicas y muy específicas. Y además, una cosa muy importante, que los profesionales, la gente que es muy experta, cuando hace muchos procedimientos, empieza a desarrollar habilidades muy duras en relación a hacer bien el procedimiento, porque hace mucho. Entonces, empieza a especializarse tanto en el uso de algunos elementos para tratamiento, que se hace un real experto en el tema. Entonces, sin duda que eso también genera cierto grado de comodidad de los usuarios de láser o de los usuarios de radiofrecuencia. Pero en general, las dos están disponibles. En nuestra institución, por ejemplo, el láser fue con lo que partimos, y después agregamos la radiofrecuencia segmentaria. Manejamos los dos, pero la inmensa mayoría de los pacientes acá se tratan con radiofrecuencia segmentaria y tenemos muy buenos resultados. Nosotros, por ejemplo, medimos nuestros resultados, lo que es muy importante, porque si uno no mide los resultados de lo que está haciendo, lo que puede pasar, lo vamos a decir en buen chileno, puede estar haciendo puras embarradas y si es poco crítico, no cuestionar los resultados. Entonces, cuando uno ya empieza a ser muy experto en el uso, por ejemplo, de un catéter de radiofrecuencia, empieza a tener resultados muy buenos, que no es que uno sea una persona tan en especial ni nada, sino que solo por un tema de expertise empieza a tener resultados por sobre el promedio. Entonces, las tasas, por ejemplo, de recanalización después de radiofrecuencia segmentaria en un equipo que sea muy experto en radiofrecuencia segmentaria son menores, es decir, que se vuelva a abrir la vena, que vuelva a aparecer el problema, es menos frecuente que el promedio. Y eso es una noticia muy buena. Por eso que cuando uno quiere los mejores resultados, es mi consejo, es mi postura, por lo menos lo que yo hago como paciente, yo busco al especialista que es más versado, cuando se trata obviamente de una cosa que es muy específica. Si yo estoy resfriado, le pregunto a quien sea. Todo médico está preparado para responder y tratar ese cuadro. Pero cuando uno habla de cosas ya muy finas y muy específicas, no, es mejor ir siempre al que es muy experto por las razones que les acabo de mencionar. Entonces, nos encontramos de pronto con este arsenal nuevo de tratamientos, que era el láser y la radiofrecuencia segmentaria. Y la historia fue que en un inicio hubo bastante, digamos, dificultad de la aceptación del tratamiento. Yo lo recuerdo ya como parte de la historia, pero episodios muy cómicos en relación al tema, ¿no? En algún momento tengo que reconocer que era desagradable, que a uno
lo trataran en forma injusta, de pronto por ser innovador. Pero el tiempo me dio la razón y, como en todo orden de cosas, mucho de la gente que al comienzo, no solo en Chile, me refiero a nivel en el mundo, tenía comentarios muy duros en relación, por ejemplo, a este tipo de técnicas. Estamos hablando de la historia, porque esto ya es historia antigua. Los vi haciendo este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, es interesante ese tema porque creo que sí hay una lección que he aprendido en la vida en relación a esto, es que uno, si quiere progresar, si quiere de verdad ayudar a los pacientes, uno no debe ser ni prejuicioso, ni debe ser egoísta, ¿no? Uno debe tener la certeza de lo que hacemos es por el bien de los pacientes, y eso es lo que nos debe motivar, ¿ah? Uno no debe ser arrogante porque, como hay un dicho que dice que la arrogancia es el peor arquitecto porque construye las cosas al revés. Entonces, lo que debemos hacer es, a modo de corolario, nosotros debemos siempre buscar los médicos las mejores tecnologías para los pacientes. No el último tratamiento más nuevo, más marquetero, el que, como siempre uso yo el término hay una serie de máquinas que se usan en estética, por ejemplo, una que se llama radiofrecuencia, que partió con la bipolar, y ya van como en la 200 polares, ¿no? Y al final son casi todos muy parecidos. Entonces, no, lo que nos debe animar siempre, mis queridos amigos, por lo menos a los que nos gusta hacer medicina de verdad, es a buscar las mejores respuestas para las interrogantes que aparecen cada día, que nos traen ustedes, que son los nuevos retos, los casos complejos, los casos difíciles, y que son los motorcitos de nuestra existencia, porque eso es lo que en general nos lleva a encontrar la felicidad y la alegría, poder buscar las mejores respuestas, los mejores tratamientos dentro de lo humanamente posible. Por supuesto, somos seres humanos, no somos perfectos, nos podemos equivocar, muchas cosas, pero creo que lo importante es tener ese sentimiento. Por lo tanto, para finalizar, decirles que contrario con todo lo que puedan decir los medios y muchas veces la dureza con que se trata al gremio médico, quiero que tengan la tranquilidad que existe un gran número, una inmensa mayoría de los profesionales de la salud, que de verdad tenemos una vocación tremenda y que dedicamos nuestras vidas para que ustedes estén y sus familias, todos estén muy bien y puedan vivir una vida plena, muy alegre y disfrutar este regalo que Dios nos dio. Bueno, nos estamos viendo el próximo jueves.